Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de los Tesalonicenses que escribe Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 en adelante. Dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicenses, una iglesia que Pablo había forjado o establecido en la ciudad de Tesalónica. Creo que fue en su segundo viaje misionero. Él llegó a Tesalónica y él tenía la costumbre de ir a la sinagoga, donde los judíos más cercanos al Evangelio, por la revelación de la Torá y por la revelación del Señor en sus vidas, eran más plausibles de ser personas que puedan ser convertidas. Y dice la palabra de Dios, luego tú lo puedes leer en Hechos, en el capítulo 17, que Pablo explica lo que ocurrió cuando llegó allí. Dice que por 3 veces fue a la sinagoga, o sea, fue 3 sábados, porque a la iglesia no iban todos los días, iban una vez a la semana, en los sábados. Y Pablo logró en esas 3 visitas quebrar el yugo religioso de los judíos. ¿Qué es eso? Confrontar el Evangelio con las vidas de esas personas. Y dice la palabra de Dios que muchos de ellos creyeron. Creyeron a tal punto que ahí se forjó el corazón de la iglesia de Tesalónica. Esto obviamente levantó un conflicto entre aquellos judíos que no habían creído. Dentro de la sinagoga había judíos que creyeron y otros no. Parece que los que no creyeron eran más que los que creyeron. Y entonces comenzaron una especie de hostigamiento, persecución sobre las vidas de aquellos judíos que ahora creían en Jesús, lo cual llevó a que la vida de Pablo y de sus seguidores, de sus más cercanos colaboradores, que eran Silas y Timoteo, le sugirieran a Pablo que escapara de ahí, porque la vida de él estaba en juego. Pablo se va a la ciudad de Berea, que está a unos kilómetros, es como si se va de Lanús a José de Paz, por decir algo, ¿no? Y allí establece otra iglesia. Predica el Evangelio en la sinagoga de los judíos, porque esa era la estrategia que tenía. ¿Y qué ocurrió? Muchos judíos creyeron, se convirtieron. Entonces esto llegó a oídos de los de Tesalónica. ¿Qué ocurrió? Levantó una sedición este grupo de judíos para ir a por Pablo y matarlo. Entonces, ante este conflicto tan tremendo, Pablo tuvo que huir y dejar a los hermanos de Tesalónica en una situación que para él era una situación difícil, porque ahora, sin la dirección de Pablo, sin las indicaciones teológicas que eran necesarias y de práctica del Evangelio sobre esas vidas sometidas a un hostigamiento, a una persecución, eran vidas en peligro. Entonces decide mandar a Timoteo para ver cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Y Timoteo le trae buenas noticias a Pablo. Le dice: mira, los hermanos están firmes en el Señor, están con claro cuál es el llamado de Dios para sus vidas, están dispuestos a pelear la batalla. Y entonces Pablo escribe estas letras. El versículo 18 en adelante de Pablo va dirigido hacia esas personas. Personas que no son como tú y como yo. Tú y yo no vivimos en un régimen de persecución, de hostilidad de ningún tipo, o si lo es muy menor. Ellos vivían en una situación al límite. Expulsados de la sinagoga, no le permitían tener comunión con otros judíos. Para otro judío, un convertido en Cristo se convertía en su peor enemigo. No podía hacer negocios con él,
no podía por tenerlo como proveedor o como persona con la cual poder entablar relaciones comerciales. No solamente era eso, sino que utilizaron al poder político, ¿para qué? Para perseguir a este grupo de judíos. Sacarles sus bienes, echarlos de sus casas. O sea, el nivel de hostilidad y de persecución era muy grande. Tú y yo todavía no hemos vivido eso, pero vendrá. ¿Cuándo? No lo sé, no te lo puedo decir. Pero sé que va a venir. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a este grupo de personas? Le dice, no, rajen todo, váyanse no sé a dónde. No, le dice, no. Ustedes dad gracias. ¿En qué? En todo. Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ahí está el punto de nuestra vida. Cuando tú tienes que dar gracias a Dios, cuando las dificultades más extremas puedan venir sobre tu vida. Y es ahí donde tú y yo no somos tan agradecidos a Dios, sino somos personas que no somos consecuentes con lo que Dios ha traído a nuestra vida, sino que nos volvemos huidizos, escapamos de la hostilidad y olvidamos y dejamos poner en práctica lo que Pablo le dice aquí a este grupo de creyentes. Creyentes que estaban en una situación muy difícil. Y le dice, dice, por todo, vamos a leerlo, Tesalonicenses 5, 18, que es el versículo que yo quiero compartir esta mañana. Dice, da gracias en todo. Pero, ¿se puede dar gracias en todo? Es difícil que tú y yo podamos dar gracias en todo si primero no creemos que Dios existe. Cuando la incredulidad domina nuestra vida, tú y yo somos incapaces de dar gracias a Dios. Y mucho menos cuando vemos que cierto grado de maldad y de hostilidad que no comprendemos ni entendemos viene sobre nuestra vida. La gran mayoría de las veces la reacción que tenemos es la de juzgar y condenar a Dios, echarle la culpa a Él, y si no es suficiente le echamos la culpa a los demás. Si tú no crees que Dios existe, nunca le podrás dar gracias. Y no solamente creer que Dios existe, sino más importante, creer que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios solo quiere lo mejor para mi vida. Y que a pesar de las circunstancias que estoy viviendo hoy, tengo más motivos en mi vida personal para darle gracias que no para desalentar el no dar gracias a Dios en mi vida. Creer que Dios existe, creer que Dios es bueno, creer que Dios es justo, que no pasa ninguna cosa en nuestra vida con la cual Dios no lo permita y no tenga un propósito en sí mismo aquello que ocurre en nosotros. Muchas veces en nuestra vida personal no encontramos sentido a las cosas que pasan en nuestra vida, porque el sentido no está en lo que ocurre, sino en el propósito que tiene aquello que ocurre en nuestra vida. Es más importante que tú entiendas que Dios no hace las cosas para que tengan sentido en nuestra vida, sino que Dios hace las cosas con un propósito. Cuando tú entiendes el propósito, todo cobra sentido en nuestra vida. Y aquellas cosas que ocurren a nuestro alrededor, adversidades, dificultades que tenemos que enfrentar, quiebres en la familia, conflictos económicos o conflictos con la justicia o de cualquier índole, decimos, Señor, ¿pero cómo puede pasarme esto a mí? Dios puede permitir eso en nuestra vida. A veces no encontramos sentido a lo que ocurre, porque Dios no quiere que encuentres sentido a las cosas. Dios quiere que encuentres el propósito por el cual Dios permite eso en tu vida. Cuando tú entiendes eso, que todo tiene propósito, y que ese propósito es, ¿qué? Conformarnos a la imagen de Cristo en nuestra vida. Hacernos hijos de Dios, amados por Dios. Que tú y yo cada día somos más parecidos a su Hijo. No que nos parecemos al pastor, no, a Jesús. Porque propósito no es que te parezcas a mí, sino propósito que te parezcas a aquel que se reveló a tu vida y que todo aquello que ocurre en tu vida personal, las circunstancias más adversas o los mejores beneficios que puedas recibir, tienen un propósito. Conformarte, hacerte como Jesús, para que tú seas presentado delante de Dios no por tus méritos,
No porque tú lo que has logrado por ti mismo en la práctica del Evangelio, no, sino por aquello que ha hecho Cristo en tu vida. Amén, hermanos. Yo digo, Señor, tú me bendices tantas veces sin merecerlo. Sí. Cuando Dios quiere quebrar tu orgullo, te bendice y tú sabes que no te lo mereces. Eso a mí me desarma la vida, amigo. Saber que la bendición que he recibido hoy no ha sido por causa de lo que yo he hecho. Y no me lo merezco sin duda ninguna. Sé cuál es mi pecado, sé cuál es mi vida. Digo, Dios, ¿cómo puedes bendecirme sabiendo lo que soy? He ahí el gran amor de Dios. He ahí un motivo más para darle gracias en nuestra vida. Amén, hermanos. Darle gracias una vez más diciendo, Señor, no me lo merezco. No soy acreedor de esta promesa que tú me das. He alcanzado tu gracia, tu misericordia en mi vida y no me lo merezco. Sé que hay pecado en mí. ¿Cómo puedes atribuirme gracia siendo pecador? Ese es un misterio. No te puedo explicar. Lo que sí sé que tiene un propósito, que es que tú y yo podamos glorificar al Señor en nuestra vida. Amén, hermanos. Darle gracias siempre. Te levantas por la mañana, abres tus ojos. Yo siempre le digo, Señor, he aquí este pecador. Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y le agradezco el día de que comienza. No sé qué va a ocurrir, no sé qué va a pasar. No sé qué impedimentos voy a tener. No sé quién va a venir a romperme los planes todos los días, porque siempre hay alguna llamada a las 7:30, 8, que viene a romperte, no lo que tú estás pensando, sino a romperte los planes. Porque si tú supieras lo que es esto. Y entonces dices, bueno, Señor, gracias, que tú me vas a permitir hoy actuar de manera conjunta contigo. Vamos a ver cómo podemos hacer el bien en medio de esta maraña de personas desagradecidas, que no te conocen a ti, ni te aman. Hay tantos impedimentos para dar las gracias. El primero es no creer. Cuando tú eres incrédulo y no crees, jamás darás las gracias a Dios. Es posible que le des, cuando ocurre alguna cosa beneficiosa para tu vida, des gracia a esos dioses en los que crees. Pero nunca le darás a Dios las gracias. ¿Por qué? Porque ese está fuera de tu radar. Dios no está en el radar de los incrédulos. Los impíos se atribuyen a sí mismos que aquello que han logrado, beneficio que han recibido, es por causa propia, no por causa de Dios. Luego ellos nunca confesarán ni darán gracias a Dios. Y dar gracias a Dios, aquí Pablo no lo dice como una sugerencia. No es una opinión de Pablo, que le preguntaré, oye, ¿qué hay que hacer en medio de la dificultad? No, pues yo sugiero que se haga esto. No es una opinión, no es una sugerencia, es una orden. Dad gracias en todo. No es que lo deja a libre opinable de mí o tuyo. No. Es una orden. Está en el imperativo. Si tú lograras encontrarla, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los tiempos verbales del griego son un poco diferentes a los tiempos verbales del idioma castellano. Y aquí Pablo se lo dice en imperativo. ¿Qué significa eso? Que no es opinable, que no es una sugerencia, que no es una opinión, es una orden. Claro, cuando esa orden se convierte en un deber en nuestra vida es un problema. Yo no tengo un deber para con Dios de darle gracias por todo. Yo le puedo dar gracias a Dios en todo lo que ocurre en mi vida, pero no por todo. Luego no es un deber, no es una obligación. Es simplemente consecuencia de cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Esa conciencia que te abre la perspectiva de ver cuán grande es el amor, el afecto genuino que tiene Dios por cada uno de sus hijos. Y cómo Él va a operar y a trabajar para que cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida, aun no teniendo un sentido para hoy nosotros, aun sin nosotros comprenderlas, entenderlas, luego tienen un propósito. Y cuando tú descubres el propósito que tiene, todo tiene sentido en nuestra vida. Amén, hermanos. Hay que invertir las cosas, darle vuelta a las cosas. No tratar de encontrarle, Señor, el motivo. No, el motivo puede ser múltiples. A veces Dios no lo revela. Lo que sí lo que tú vas a ver con tus propios ojos
es el propósito que tenía. Eso para tu vida. Amén, hermanos. Qué bueno es tener hermanos que dicen amén. Yo digo amén. Amén, hermanos. Otro impedimento para darle gracias a Dios es que no estamos satisfechos en nuestra vida. Hay demandas insatisfechas en la vida del cristiano. Nosotros pensamos que Dios es como Papá Noel, que viene a nuestra vida y nos da todo lo que le pedimos. No, esa teología es falsa. Dios no nos da todo aquello que deseamos. Dios nos da aquello que tiene propósito en nuestra vida, Dios lo permite y trae como consecuencia final que Dios va a trabajar en nuestra vida para depurar nuestras vidas, pulir nuestras vidas, para conformarnos a la imagen de su Hijo, no para satisfacer nuestras demandas. Y hay personas que no pueden dar gracias a Dios porque tienen demandas insatisfechas en su vida. Esta palabrita me ha dado el Señor esta mañana. Demandas insatisfechas. ¿Por qué? Porque no están satisfechos con lo que hacen, no están satisfechos con lo que son y nunca están satisfechos de lo que tienen. Luego, estos tres impedimentos impiden dar gracias a Dios. Solamente el hombre satisfecho por Dios, conquistado por Dios, que sabe que aquellas cosas que vienen a su vida las proporciona Dios en su gracia y su misericordia, y que no hay insatisfacción posible para aquel que confía en el Señor. Yo digo, Salmo 23. David, un hombre pecador como nosotros. A veces más pecador que nosotros, pero bueno, pecador como nosotros. Y él escribió el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Yo te voy a decir lo que dice en el hebreo original, no en la versión Reina Valera 1960, que tiene otro sentido. Dice, Jehová es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. En el hebreo original el sentido que da David es diciendo, si te tengo a ti, nada me va a faltar en mi vida. Luego el bien mayor de David no era lo que tenía, sino era el Dios al que servía. Ese es el bien mayor en nuestra vida. Cuando tú eres consciente de eso en tu vida personal, cualquier escasez, estrechez, cualquier dificultad que tengas que enfrentar en tu vida, no tendrá suficiente valor en la balanza que tú pesas las cosas. Porque si tu bien mayor es el Señor, Dios te dará la gracia para poder soportar cualquier estrechez, dificultad, cualquier camino de sombra de muerte, cualquier dificultad extrema que tengas que enfrentar. Luego, si el bien mayor de mi vida es el Señor y estoy satisfecho de Él, solo la acción de gracia será consecuencia constante en mi vida personal. No tendré excusa para no dar gracias. Estoy satisfecho de Él, lleno de Él en mi vida. Cuando la mujer samaritana se acercó al pozo a sacar agua otra vez, le dijo el Señor, dijo, mira, vas a sacar agua de este pozo, vas a volver a tener sed otra vez. Si bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Amén, hermanos. Cuando tú bebes de aquel que puede satisfacer tu alma. Y cuando habla David aquí de satisfacer su alma, significa estar contento, agradecido en tu vida. La alegría y la gratitud son de la misma familia. Son de la misma familia. El que está contento y agradecido en su vida forma esa simbiosis impresionante que solo alcanza a dar gracias a Dios por aquello que recibe, tanto cuando es bueno, cuando no tiene el mismo color y trae dificultades. Y Dios quiere que tú y yo seamos agradecidos. ¿Cuánto? Todo. No hay motivo en nuestra vida de queja, ni de murmuración, ni de duda en cuanto a quién es Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso. Dios solo quiere el bien para mi vida. El bien para mi vida no siempre tiene final feliz. No. El bien para mi vida está escondido detrás de la voluntad de Dios que tiene para con mi vida. Y a veces no es como tú quieres. Lo que más engaña al creyente son los sentimientos. El Señor me ha dicho esto, yo tengo esta intuición, he visto aquello, y ese camino es un camino
riesgoso. Lo que trae seguridad a nuestra vida es lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios nos revela a nosotros. Y cuando tú y yo, en tu vida personal, ves que detrás de los designios de Dios, cosas que ocurren en nuestra vida y que no podemos comprender ni entender, no sabemos discernirlas, pero luego se manifiestan en el propósito que tienen, es cuando tú y yo podemos tener en particular conciencia de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué es aquello que es correcto en nosotros. Y eso a veces no se descubre mirando la Biblia. La Biblia tiene su voluntad en un régimen general de las cosas. No habla de lo particular de tu vida y de la mía. No habla de Juancho, la Biblia, ni de los problemas que tengo yo que enfrentar. Habla en general de cuál es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios particular de tu vida no está escrita aquí. Tú vas a descubrirla en la medida en que camines al lado de Dios y vayas viendo cómo Dios manifiesta su voluntad en nuestra vida. Nos da luz y discernimiento de qué es lo que debemos de hacer, qué decisiones tenemos que tomar en nuestra vida y qué cosas son aquellas que son del agrado de Dios y que son conforme a la voluntad de Dios. O sea, es un caminar con el Señor para encontrar no sentido a las cosas, sino el propósito que tienen en sí mismas. Amén, hermanos. Dad gracias en todo. ¿Has visto que no he empezado a predicar todavía? Estoy dando vueltas. ¿Se puede dar gracias en todo? No. ¿Se puede dar gracias por todo lo que ocurre en nuestra vida? Sí. Una cosa es dar gracias por todo. Yo no puedo dar gracias por el pecado. No puedo dar gracias cuando veo la brutalidad humana, como una persona le quita la vida a otro, como una persona abusa de otra. No puedo dar gracias por todo. Puedo dar gracias en todo. Porque sé que, aun en medio de esas circunstancias que son difíciles de entender para nuestra vida, porque ocurren en nosotros o porque las vemos que ocurren en otros, es difícil entender y es difícil encontrarle sentido a las cosas. Lo que sí podemos confiar en que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo y Dios no está dormido frente a las injusticias del ser humano. Llegará el día en que esas personas que cometieron esos delitos tengan que dar cuentas a Dios delante de Dios. Quizá no lo hagan hoy como tú y yo queremos, porque si fuera por ti y por mí, la ley del talión. Pero Dios utiliza otros mecanismos para hacer su voluntad. Y a veces Dios, no digo que permita, sí que no pone freno a la brutalidad humana. Yo pensaba esta mañana, solamente Noé y sus 8 familiares se salvaron en el primer diluvio. Solo 8. Se cree que la población en aquellos tiempos era más de 2 billones de personas. O sea, el mundo tenía gente. Solo 2, solo 8. Y yo digo, ¿y cuál es la razón? Y la Biblia lo explica en Génesis 6. ¿Qué dice? Dice, todo pensamiento de ellos era malo, era lo malo. Luego, cuando tú veas alrededor tuyo que la amenaza principal no es el lenguaje verbal o no sé qué, no, sino la pecaminosidad de las personas que están a tu alrededor. Y todo pensamiento en la vida de ellos es malo, es lo malo, entonces empieza a preocuparte, porque seguramente pronto la venida de Cristo estará al venir. Es la maldad humana la que produce esas cosas. Es el libre albedrío que nos ha sido dado para tú y yo poder elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Si Dios no pusiese freno a la maldad humana, Sodoma y Gomorra se quedarían tan atrás viendo la sociedad en la que vivimos. Pero Dios pone freno, Dios da gracia, incluso a los impíos. Y no permite que su desenfreno inmoral, su desenfreno violento, sus actitudes y conductas
reprochables moralmente y de cualquier manera, vayan más allá. Dios pone freno. Sería mucho peor de lo que tú te imaginas. Pero Dios da gracia. Y permite que el desenfreno humano tenga un límite. Ahora, cuando Dios quite el freno de eso, se acabó. Pasará como en el diluvio. Todo pensamiento de cada uno de ellos solamente era lo malo. ¿Qué dijo Dios? Aquí no hay nada que hacer. Y vino el diluvio. Solo Noé y su familia subieron al arca. Nadie vino a tocar la puerta del arca cuando los vieron subir. Ninguno. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía la conciencia de la moralidad de Dios, de la conciencia del amor de Dios, de la salvación que Dios quería traer. Y no se arrepintió ninguno. ¿Qué ocurrió? Y perecieron todos. Amén, hermanos. ¿Entiendes el tema? En todo, dar gracias. Yo puedo dar gracias en todo, a veces con dificultad, no por todo. Puedo ver cosas en mi vida, voy a hablar de mí, que es menos peyorativo para no hablar de ti, y a veces no encuentro sentido a por qué pasan las cosas. Lo que sí tengo una perspectiva clara de quién es el Señor, de quién es Dios para mi vida. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Solo quiere el bien para mi vida. No hay maldad en Él. No se le puede atribuir maldad a Él. La maldad está en mí. No es un castigo. No tiene sentido, pero después tendrá propósito. Amén, hermanos. Cierto misionero, jovencito, podía ser mi hijo, toda su obsesión era salir de misionero. Tocó puertas en varias agencias evangélicas, hablo de Lanús, voy a poner de Lanús para que sea más fácil, para ver si podían incluirlo, para poder ir a llevar el evangelio a los lugares más inhóspitos y difíciles de la tierra. Por aquel tiempo, una iglesia evangélica tenía mapeado en África Central una tribu la cual no había sido predicado el evangelio. Y él se preparó concienzudamente, bíblicamente, teológicamente, y fue enviado allá. Recorrió valles, montañas, cruzó ríos, lagos, por fin llegó a la tribu tan ansiada, él con su Biblia en la mano, con sus argumentos, bien preparado. Y cuando él miró a un lado y a otro, vio cabezas de calavera clavadas en estacas. Vio que no era tan agradable y se dio cuenta poco a poco que aquella era una tribu de caníbales. Intentó huir, pero los caníbales eran más rápidos que él y lo atraparon. Lo clavaron en un poste, manos y pies, y frente a él el cocinero de la tribu, con un perolón bien grande, hirviendo, empezó a chascar berenjenas, cebollas, zanahorias. Ya te imaginas tú cuál iba a ser el menú esa noche. Si no te lo digo yo, cuál iba a ser el menú. El menú iba a ser tú o yo. Y empezó a cascar y claro, y él dijo, Señor, pero yo te pedí ir de misionero, pero esto es ir muy lejos, esto es probarme de una manera muy profunda. Cuando yo te pedí esto, yo no estaba pensando en esto, yo quería entregar el tratadito a estos hermanitos aquí y se han convertido en caníbales. El jefe de la tribu estaba sentado en su poltrona. Y le viene una inspiración, le dice al cocinero, ve y córtale un bife de la pantorrilla al menú de esta noche, que quiero probar yo la carne de este ciudadano. Y fue allí y agarró la pantorrilla y con el cuchillo le cortó un trozo de carne y se la llevó al jefe de la tribu. Mete en la boca el trozo de carne, empezó como a vomitar, a expulsar eso que estaba comiendo, y le puso tal repulsa que dice, bueno, tira a ese hombre de aquí porque la carne que tiene es una completa basura. Lo desatan del poste, ya sabe lo que hizo, ¿no? Ni Biblia ni tratadito. Rajó como un loco.
Y cuando él volvía, decía, Señor, gracias te doy, porque yo en mi juventud tuve un accidente de moto y me pusieron una pierna ortopédica. Una pierna de goma la habían puesto. Y el bife que había cortado el cocinero era un trozo de esa goma. Y que es la que el jefe de la tribu probó. A veces no entendemos por qué pasan las cosas. ¿Tú crees que este joven en su juventud diciendo, Señor, me has dejado tullido? Has sustituido una pierna con la cual yo podría evangelizar y ser más efectivo en la evangelización y me has puesto una pierna ortopédica, una pierna de goma. A veces las cosas no tienen sentido a priori en nuestra vida, pero luego tienen propósito. ¿Y cuál era el propósito para la vida de este hombre? ¿Era sustituir una pierna por otra? No. Era encontrar el propósito por el cual Dios permite a veces cosas en nuestra vida que no podemos explicar, no podemos entender. No hay explicación posible, no entendemos el motivo, pero tienen propósito. Amén, hermanos. Y volvió con su pata ortopédica a predicar el evangelio a lugares menos violentos. Amén, hermanos. Era de aquí, de Lanús. No, mentira. No, es una invención. Romanos capítulo 8, versículo 28. Uno de los textos más interesantes de la Biblia. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman a Dios. Esta promesa solo es para aquellos que aman a Dios, no que conocen el amor de Dios. Porque hay muchas personas que se congregan en la iglesia y saben que Dios les ama, pero ellos no aman a Dios supremamente en su vida. Tú solo te puedes apropiar de esta promesa en tu vida y poder dar gracias a Dios en tu vida, cualquier circunstancia en la que tengas que atravesar. Si lo que te une a Dios no es los beneficios que de Él vas a obtener, sino tu gran amor por Él. El amor supremo que tú le das a Él es el amor recíproco que recibimos en nuestra vida. Entonces, ninguna cosa que ocurre en nuestra vida tiene más valor que su gran amor para con nosotros. Todo ayuda, todo obra para bien. Claro, decir esto, Juancho, cuando has perdido un hermano, o se falleció tu papá o tu mamá, cuando tienes que despojarte, renunciar, no a las cosas que amas, sino pérdidas que tenemos a veces en nuestra vida, es difícil de apropiarte de esta promesa en tu vida. Pero vuelvo a repetirte lo mismo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios solo quiere lo mejor para mí, Dios me ama. Y entonces sobre esa base, esa perspectiva, somos capaces no solamente de resistir la prueba, sino que en medio de la prueba le damos gracias al Señor en nuestra vida. Amén, hermanos. No es que yo no encuentro motivo por qué pasa. Lo que sí puedo hacer en medio de la prueba y la dificultad, darle gracias a Él. Y es ahí donde tú y yo entramos. Señor, no sabemos por qué esto es así, no entendemos por qué he perdido un hijo, por qué anticipadamente mi papá fue con el Señor o salió antes. No podemos explicar. Lo que sí podemos tener perspectiva en nuestra vida de quién es Dios. Y Dios es bueno. Dios es todopoderoso. Dios es amor. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Amén, hermanos. En todo dar gracias, dice aquí la palabra. Volvemos a Tesalonicenses para ir terminando. Primera de Tesalonicenses 5. (18). Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? En todo, dar
gracias. Esa es su voluntad. Su voluntad no es decidir cuándo y cómo tú y yo, sino en medio de las pruebas, las dificultades en nuestra vida, las cosas que no logramos comprender y entender por nosotros mismos. Es, aun en esas dificultades, la voz que se levanta de nuestro corazón es la de dar gracias. Decir, Señor, gracias. Gracias, no entiendo, no comprendo, no encuentro el motivo, pero sí sé que hay un propósito. Y valoro el propósito de lo que está pasando en mi vida, porque sé que con eso te estoy agradando a ti. Tú eres el mayor bien de mi vida. ¿Quién podrá mejor que tú concederme aquellas cosas que son buenas para mi vida? Que son tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que en medio de las pruebas y las dificultades, tú y yo demos gracias. Seamos agradecidos a Dios. No andar con cara larga diciendo, tratando de demostrar a los demás nuestro enojo y nuestra compulsa. No tienes que hacer eso. Tienes que estar alegre de corazón. Yo no digo que subas aquí arriba y te pongas a saltar como un bobo. Ahora sí que muestres alegría de gratitud en tu vida. La alegría y la gratitud son familia, marido y mujer. Van juntas siempre. El que tiene un corazón agradecido tiene un corazón alegre. Claro, no va contándote chistes no, pero el corazón es agradecido, no está doliente, no hay contención dentro de él, no hay queja, crítica, murmuración. La forma de vencer la crítica, la murmuración, la queja, la ironía con Dios, atribuir a Dios maldades en nuestra vida es darle gracias. Cuando tú das gracias, cubres esos pecados. No salen de tu boca esos pecados. Estás tan agradecido a Dios por las cosas que te han pasado en tu vida, aun a pesar de que tengan su dificultad, que no hay espacio para la crítica o para cualquier otro pecado de esa magnitud en nuestra vida. Amén, hermanos. Demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué tiene que ser una orden? ¿Por qué Pablo impone una orden sobre esta palabra? ¿No debería de ser una consecuencia normal en nuestra vida? Dar gracias a Dios. He ahí el gran problema del corazón humano. He ahí el gran conflicto de nuestra naturaleza. Caída, pecaminosa, que solo se atribuye el bien cuando uno lo hace de sí mismo. Lo que más nos gusta a los hombres es atribuirnos que los beneficios que recibimos los recibimos por cosecha propia, porque yo soy el protagonista de este asunto. Esto me ha sido dado por mis méritos, por lo que yo hago, no por lo que yo he recibido. Una de las cosas que yo veo en muchas personas que sirven a los demás, ¿sabes cuál es? Es que ellos, cuando sirven a otros, generan una obligación en los otros para que esos otros les sirvan a él. No hagas eso. Yo no estoy sirviéndote para generar una obligación de ti hacia mí, sino para que des gracias al Señor. Para que tú en tu vida, mi servicio, mi amor por ti, mi dedicación a tu vida, si es que es posible, ¿no? A veces no es posible, pero es posible, no es para que tú luego te sientas obligado para conmigo. No, es que Juancho me hizo esto. No, yo soy nada. No quiero que me glorifiques a mí. Quiero que glorifiques al Señor. Y le des gracias a Él, porque Él es el que hace posible eso. Amén, hermanos. No generes, cuando sirves a los demás, no generes eso en los demás. Digas no. Si sirves por amor, no vas a generar eso. Si sirves por interés, sí. Si tú estás pensando en recibir lo que te ha sido dado en la vida de otro, estás sirviendo no por amor, sino sirves por interés. Y el interés no es consecuencia del amor ágape, del amor divino, del corazón de Dios, sino es consecuencia de este corazón humano. Voy a sembrar en este para que este luego siembre en mí. Esa teología que funciona en muchas iglesias y que es el corazón de muchos ministerios, ese es un error fatal. Hay personas que dicen, no, Señor, tú tienes una obligación conmigo. Sí, escuchad. Tú, Dios, eres un Dios tan ordinario, de tanta bajeza, que tú tienes una obligación para conmigo, para suplirme mis necesidades. Y tienen a un Dios, ¿qué es eso? Está a su servicio. Y ese es un gran error.
porque eso te impide darle gracias a Él. Y si tú le das gracias a Dios es que buscas tu propia gloria, se la robas a Él. Y hay una cosa que te quiero decir en esta mañana, tú no le puedes robar la gloria a Dios. Tú facilítale que Él sea glorificado, para que tú seas bendecido. Mi mayor bendición no es verme yo en el podio. Hablo de mí, no me gusta, pero yo en el podio. No, yo no quiero estar en el podio. Yo quiero que Jesús esté en el podio. Señor esté ahí. No yo. Cuando tú sirvas a los demás, no lo hagas pensando en que los demás tienen una obligación para contigo. No, no es una obligación. Lo hacemos ¿para qué? Para que den gracias a Dios por lo que tú has sembrado en su vida. Amén, hermanos. No es una orden, Dios da una orden, pero no debería de ser una orden. Debería de ser algo innato en nosotros, algo que está en nuestra vida. No necesitamos que nos lo impongan como un deber. No, no. Es una consecuencia de que tú y yo sabemos quién es el Señor. Él es bueno, Él es justo, Él es todopoderoso. Él quiere lo mejor para mí. No tiene ningún motivo para desear maldad a mi vida. Si alguna vez le atribuimos a Dios eso en nuestra vida, es que no conocemos a Dios. No sabemos quién es el Señor. No entendemos el sentido de lo que ocurre hoy en nuestra vida, pero con tu caminar con el Señor, como el joven con su pierna ortopédica, sustituirla por una pierna ortopédica no tiene ningún valor en sí, pero tenía luego un valor para su vida, que entendió por qué ocurrió aquello en su juventud y ahora podía dar gracias a Dios, aun por esa pierna ortopédica. Amén, hermanos. Termino diciéndote porque la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué es en Cristo y no en la iglesia? Porque es en Cristo y no en la teología. Porque es en Cristo donde el Padre nos puso a ti y a mí para recibir los beneficios desde la perspectiva en la que Dios ve las cosas a nuestras vidas. Algunas veces decimos, bueno, Dios me va a negar las cosas que deseo. Si Dios no negó a su propio Hijo, tampoco te negará aquellas cosas que sean como consecuencia de su voluntad para tu vida. No es un Dios negacionista. Él en la cruz nos muestra, Él nos puso en esa cruz para llevarnos primero a ser perdonados nuestros pecados y después nos llevó a morir en Él, en esa cruz. Dos cosas. La cruz es cara, eso como una moneda, tiene dos caras. Tiene la cara visible, que es la atracción de Cristo por nuestros pecados. Tú y yo somos pecadores, Él llevó sobre sí el castigo más brutal por tus pecados. ¿Tú crees que Dios no podía hacer eso contigo? Sí, podía hacerlo. Él podía poner sobre ti el peso de la ley. No hay indulto. Eres pecador. La paga del pecado es la muerte. Inexorable. Y Dios es justo. No va a volverse a sí mismo de su palabra. Pero Él pone a su Hijo y sobre Él se ejerce la mayor brutalidad que ningún ser humano ha sufrido. O por lo menos que yo conozca. ¿Es posible que alguno haya sufrido más? Es posible, pero sobre Jesús, el Padre lo envía a morir en esa cruz, porque lo que lo envía a morir es el Padre. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Si tú piensas que no has contribuido a la muerte de Cristo, tú eres el mayor administrador de eso, porque tú pusiste sobre Cristo los pecados que lo llevaron a morir. Contribuiste más que nadie. Y el Padre concedió su muerte en esa cruz, brutalmente. Si el Padre permitió ese castigo sobre su Hijo, es que te libró a ti y a mí del mismo castigo en nuestra vida. ¿Lo entiendes eso? Él te libró del mismo castigo que tú merecías. A veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa incidencia que estás sufriendo hoy será una millonésima parte de lo que sufrió Cristo en la cruz. No tendrá valor ninguno al lado del sacrificio que hizo Jesús. Si Él
llevó a Jesús a morir en esa cruz, echó sobre él nuestro pecado y el peso de la ley cayó sobre él, eso es porque Dios quiso librarte a ti y a mí. ¿Por qué hizo eso? Y no te lo puedo decir cómo Dios libró a este bandido de Juancho de esa muerte. No te lo puedo decir. Sí sé que cuanto más grande la perspectiva de la cruz en nuestra vida, más grande vemos cuán grande es el amor de Dios. Más grande lo es. Dices, un impío como yo, un bandido como yo, con una vida bien bandida. No. No solamente Él llevó sobre sí sus pecados, por eso Él nos puso en Cristo. El Padre hizo caer sobre Jesús lo que debería de caer sobre nosotros. No solamente la brutalidad de la muerte en la cruz, sino que Él no negó a su Hijo. Lo dio. Eso tienes que tomarlo como una promesa para tu vida. Decir, Señor, tú no me negarás aquellas cosas que son de tu voluntad para mi vida. Me apropio de tu palabra. Sé que lo que tú dices se cumplirá. Y es en Cristo donde Cristo cumplió sus promesas, en esa cruz. ¿Para qué? Para llevarnos a ti y a mí a ser conscientes de que Dios es bueno, es todopoderoso, nos ama. Él quiere lo mejor para nuestra vida. No hay detalle en nuestra vida que no se le escape a Él. Y cuando no podemos entender los motivos ni comprendemos la razón, Él nos abre la perspectiva de la cruz, que es una perspectiva de su gran amor para con nosotros. Amén, hermanos. No solamente Dios quiere que demos gracias, sino que demos gracias en todo. ¿Sabe lo que significa en todo? Cuando era más joven, me mandaron de responsable a una comunidad en Madrid. Y yo era muy legalista, ¿no? A veces vas a descubrir cosas que no conocías de mí. Muy legalista. Y le digo, Señor, mira, esta persona que han mandado de misionero, por favor, no lo metas en mi pieza. Este no. Este es no, este no congenia conmigo. Y tú ya sabes lo que hizo el Señor, ¿no? A mi pieza. Eso es para que aprendamos, que a veces las cosas que no tienen sentido cuando encuentras el propósito en ellas, que ese es el bien para nuestra vida. Señor, no entiendo, no comprendo, pero no dejo de confiar en ti. En medio de las pruebas y las dificultades, mi confianza está absolutamente garantizada por la gracia de Dios, claro. De que, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Quien diga que en medio de las pruebas y las dificultades Dios nos hace presente, es que no conoce a Dios. Dios está más presente que nunca cuando tú y yo estamos en esa dificultad en nuestra vida. ¿Estás en una prueba, una dificultad? Da gracias a Dios. Dice, gracias por esta leve tribulación momentánea. Porque son leves tribulaciones. La tribulación de más rigor vendrá después, como le ocurrió a estos judíos en Tesalónica. Perdieron sus casas, sus propiedades, tuvieron que escapar, huir, eran denigrados, desechados. Aún así, Pablo les dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Para cuándo? Para con vosotros. Amén. Cierra tus ojos. Si tú quieres iniciar hoy dar propósito a tu vida, diciéndole, Señor, darte gracias a ti, en todo. No por todo podemos dar gracias, porque hay cosas que no merecen nuestra gratitud, sino nuestra repulsa. Pero ahora que Dios te ha hecho reflexionar en tu vida, y te ha hecho volver para atrás en tu vida, quizás hay cosas que no has encontrado sentido en ellas, pero hoy la palabra de Dios ha traído luz para que eso que no tenía motivo ni razón, hoy lo tenga en tu vida.
Si es así, yo te pido que te pongas de pies ahí donde estás. Porque ese es el sentido de la palabra en esta mañana. No encontrarle sentido a todo, sino encontrarle propósito en nuestra vida. De que aquello que hemos sufrido o aquello que vayamos a sufrir, podamos no atribuirlo a la maldad de Dios, sino a su benevolencia, a su clemencia con nosotros. Yo no puedo reprocharte que no seas agradecido. Yo te sirvo con el propósito de que tú no te sientas obligado conmigo, sino que te sientas dependiente de Dios, agradecido a Dios por aquello que has recibido de gracia en tu vida. Amén. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias que has permitido en esta mañana poder volver atrás en nuestra vida, chequear las cosas que no entendíamos y encontrarle propósito a las cosas que ocurrieron antes y ocurrirán mañana. Danos la gracia y la luz para poder caminar contigo, Señor, desde la perspectiva de quién eres tú, de qué es lo que tú quieres hacer y cuál es el destino de tu amor incondicional, que somos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a poder vivir esto en nuestra vida, a forjarlo en nuestros corazones, y a que no sea una imposición que tomamos hoy, sino una consecuencia de haber escuchado tu palabra en nuestra vida. Guíanos en tu voluntad para que cualquier circunstancia en nuestra vida sin comprensión hoy esté sujeta a los designios de tu voluntad, que son a veces incomprensibles para nosotros, pero que forjan en nuestra vida el propósito por el cual tú lo permites y tú obras en nosotros para hacer conforme a tu voluntad. Bendice mis hermanos aquí y danos gracia en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.